Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Double M, el podcast donde exploramos cómo hacer negocios en el sudeste asiático de manera legal, sus regulaciones, estrategias y experiencias reales de la mano de profesionales. ¡Comenzamos! Damos la bienvenida a toda la comunidad de Double M. Este es otro episodio donde hoy vamos a profundizar en un tema crucial para todas aquellas personas que o bien están considerando establecer una PT-PMA en Indonesia, que es una sociedad de capital 100% extranjero, o bien ya tienen una sociedad aquí en Indonesia. Y hoy estamos de vuelta con Mar Alonso, director de Double M, para abordar este tema tan esencial, esas irregularidades comunes, ¿no?, en la creación y en la gestión de empresas. Así que bueno, como digo, en este episodio vamos a explorar complicaciones que pueden surgir al no tener la empresa al día. Y por supuesto vamos a discutir cómo Double M podemos ayudarte, ¿no?, a evitar esos problemas y mantener la empresa al día en perfectas condiciones para el fisco indonesio y los diferentes organismos. Así que bueno, Mar, sin más dilación, te paso el micrófono para que nos brindes tu perspectiva sobre estos desafíos y cómo podemos superarlos. Hola Icha, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo y nada, muy contento de poder compartir, ¿no? Un poco, bueno, compartir con los oyentes esta experiencia que tenemos, ¿no? Con irregularidades, ¿no? Que al final, pues mucha gente, como sabes, monta su empresa y no tiene siempre, ¿no?, la empresa al día, hay problemillas, entonces, bueno, vamos a ver si entre los dos les ayudamos a que sepan lo que tienen que tener al día nada, y ayudarles a gestionar bien la Ayudarles. empresa. Así es, así es. Así Eso que, siempre. ¿verdad? Porque muchas veces estábamos detectando últimamente, ¿verdad, Mar? Que hablando con Sí, muchos empresarios que han sí. creado, ¿no?, esta PT-PMA en Indonesia o que lo pretenden, ¿no? Y como decimos, de aquellos que ya la tienen hemos encontrado pues muchos problemas, ¿eh? En algunos casos significativos que no cumplen con ciertas obligaciones. Así que podrías explicarnos así como una clasificación de cuáles son para ti las irregularidades más comunes en la gestión de estas empresas. Pues sí, a ver, la verdad que hay muchas, ¿no? Te voy a comentar las más habituales que nos solemos encontrar. La primera, que al final es la más habitual, ¿no? Es el tema de impuestos, ¿no? Al final, en Indonesia hay que pagar muchos impuestos, hay conceptos que son que son taxables, que la empresa no los, que aquí a veces la empresa no lo sabe y no lo paga. Y bueno, ese sería yo creo que el primero. Luego el segundo sería el reporte del LKPM. Luego sí, eso ya profundizamos, pero hay que hacer unos reportes que no siempre hacen. Luego el siguiente es el tema de los permisos de trabajo y trabajar con el permiso y estar con el permiso adecuado. Luego también muy común el tema de los contratos a empleados y su registro de la seguridad social, que como en España pues también es obligatorio en Indonesia. Luego el tema también muy recurrente de las calificaciones de terreno. Cada terreno tiene una calificación y hay ciertas cosas que se pueden hacer, otras que no, en función del tipo de terreno que sea. Luego, este ya es un poco más variado, ¿no? Pero el tema de licencias, una vez tenemos la empresa, tenemos que saber qué negocio vamos a desarrollar y luego prácticamente, bueno, la mayoría de actividades requieren licencias específicas y muchas veces pues se montan la PTPMA, pero no luego gestionan o procesan las licencias adecuadas para gestionar esa actividad económica. Y luego, por último, no menos importante, es el tema de las trabas o las barreras a la importación, ¿no? Que hay gente que se piensa que puedes mandar un contenedor y ya está, y que lo importes y ya está. Y no es así, ¿no? Las aduanas son muy estrictas y en función del tipo de producto que se quiera importar, pues requiere una serie de requisitos, una serie de gestiones y licencias previas o aprobaciones previas que hay que gestionar antes de proceder a esa importación-exportación. Y esas Entiendo. son las más habituales. Podría seguir, pero bueno, yo creo que con estas serían, vamos a decir, las más recurrentes. Bueno, la verdad que a mí personalmente me parece muy interesante. Algunas de ellas ya tengo ganas un poco de escarbar, si me permites la expresión. Así que entrando con ese primer problema, ¿no?, detectado en cuanto a impuestos, obligaciones fiscales, ¿no?
que no son pagados, el tema, bueno, pues del IVA, ¿no? Aquí. Entonces, bueno, ¿qué nos podrías decir a grandes rasgos? ¿Qué es lo que has visto o algún ejemplo que nos puedas dar? ¿Qué consecuencias de no mantenerlo? Claro. Pues a ver, al final es una materia muy amplia, ¿no? La materia fiscal, porque al final, como en todos los países, la ley fiscal es bastante compleja, hay muchas excepciones, muchos casos, muchas actividades, muchos tipos de impuestos distintos. Entonces, bueno, como no tampoco vamos a hablar hoy solo de impuestos, ¿no? Que la idea es un poco comentar un poco los problemas generales, vamos a centrarnos un poco en los más básicos o los problemas que nos encontramos con, ¿no? De forma más habitual. Por un lado, a ver, está el impuesto de sociedades, que ese es el que todo el mundo sabe, no me voy a meter en ese porque ese yo creo que la gente más o menos lo controla bien. Luego comentábamos el tema del IVA. El tema del IVA para los pequeños empresarios, para los que están empezando, no suele ser tampoco un problema muy grande porque al final tú en Indonesia empiezas a soportar y a repercutir IVA cuando tienes una facturación superior a los 4,8 billones de rupias, que al tipo de cambio son a día de hoy aproximadamente unos $300.000. Tú puedes elegir, si facturas menos de esos $300.000, tú puedes elegir si quieres soportar y repercutir IVA, lo puedes solicitar, vamos a decir que es opcional, pero si facturas más de 300.000 euros es obligatorio. Entonces, bueno, va a decir que a los que están empezando, pues normalmente no les afecta porque no todo el mundo empieza directamente con facturaciones de esas cuantías. Ujú. Pero ¿cuáles son los más habituales que yo veo? ¿No? Pues mira, de los más habituales que veo, Sí, y por uno que ejemplo, casi para una nadie empresa sabe, que, Mar, para una empresa, una PTPMA que está haciendo, pues no sé, un tema en Bali, ¿no? Vamos a suponer, vamos a poner un ejemplo pues que se dedica a temas inmobiliarios, de real estate, etcétera, que, no sé, ahí, si nos puedes vale. así como Sí, pues especificar. mira, el primero que la gente no suele pagar y en Bali no se suele tributar correctamente es el artículo 4.2, que es el impuesto sobre los alquileres y sobre los alquileres. Claro, la gente cuando hace un lease o algún freehold, eso también es un alquiler y el tipo impositivo de un 10%. En este caso, el 10% se descuenta de la cuantía que se le tiene que pagar al quien te alquila el terreno. ¿Vale? Es obligación. Entonces, normalmente es un impuesto que cae sobre el propietario que alquila, ya sea el terreno, un inmueble, lo que sea, pero quien paga tiene la obligación de recortar, de retener ese 10% y pagárselo al fisco en nombre del propietario. ¿Qué es lo que pasa? Que pues en Bali muchas veces te dicen que no hace falta, que no es necesario, eso nadie lo paga. Pero ¿qué es lo que pasa? Que luego, y estamos viendo y está sucediendo sobre todo para los propietarios de hoteles en Bali, ahora el fisco se está metiendo y está mirando, oye, tú tienes un hotel, tienes una propiedad, eres una empresa extranjera, no puedes ser el dueño de ese terreno, estás pagando un alquiler seguro porque no hay otra manera en la que tú puedas prestar ese servicio. Y como vean que no reportas el artículo 4,2, te mandan la carta y te inspeccionan. Esa suele caer bastante a menudo. Y luego está el artículo 23, que es también la retención al pago de servicios. Cualquier pago de servicios, pero cualquiera, incluso suministros eléctricos, agua, servicios de cualquier tipo, arquitectura, además, están obligados a retener el artículo 23, que es un 2,5%. No vamos a entrar en eso, que es un listado largo de servicios, pero en la mayoría de servicios, fuera de los en sí de construcción, que eso tiene una regulación distinta, se tiene que retener este artículo 23. Y luego también cuando se paga a proveedores, a contratistas, en función del tamaño de la empresa que se tiene, pues también hay que hacer una serie de retenciones. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta con esas retenciones? Que es lo que me gustaría que la audiencia entienda, que es que el impuesto realmente, vamos a decir, que cae en quien recibe el dinero, ¿vale? En este caso son las empresas que nosotros contratamos o que le alquilamos ese bien o ese servicio. En este caso, servicios, que son los ejemplos que estamos poniendo. Pero nosotros, que somos los que pagamos, tenemos la obligación de retener, de deducir un porcentaje de ese pago y hacer nosotros la transferencia al fisco, a la oficina de impuestos. Y luego, bueno, por otro lado también el tema de villas
Restauración también tienen un impuesto local que también hay que pagar, que es del 10% y que se tiene que pagar tanto para hoteles, villas y restauración, que además, a diferencia de España, no es IVA. Eso no te lo puedes soportar y no puedes jugar a la soportar y deducir, pero es Sí. un Repercutido, 10%. soportado, repercutido no entra en estos casos, vamos. No entra en este caso. Entonces es un 10% que tienes que pagar y que hay que pagar. Sí, Porque y que hay que además saber hacerlo bien. Sí, hay que saber claro, hacerlo y el bien. tema es que si no lo pagas, al final se van a acabar dando cuenta. Y encima, y ¿sabes lo que pasa? Que si no lo pagas, al final muchas veces es peor. Porque claro, luego te viene el auditor y te dice, a ver, ¿cuántas habitaciones tienes? Porque va, te investiga, te va a ver. Pues por la zona que tienes, calculo que te digas más o menos alquilar a tanto la noche y tienes que tener como mínimo una ocupación del 70%, independientemente de temporada baja o alta. Entonces me tendrías que haber pagado tanto. Luego aparte multa por no haberlo hecho, más intereses. Encima los intereses son altos, que eso sí, Sí, tendría que sí. verlo ahora. No me acuerdo de nuevo, pero está en torno al 1 o 2% mensual. Mensual, o sea, como encima te estén auditando 4 años atrás, pues Sí. pagas casi lo mismo casi que de intereses, perdona, que, que al final de multa en sí. Al final se te queda ahí, se te monta una multa enorme. ¿Y Sí. qué es lo que pasa? Que hasta hace unos años la gente no, perdona, el fisco prácticamente no se estaba metiendo en eso, pero cada vez se está metiendo más y cada vez están habiendo más inspecciones. Sí, sí, Y luego te quiero preguntar sobre eso, de hecho, porque me parece un tema importante para comentarle a la gente y para que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Como una conclusión, porque es verdad que en Bali nos hemos dado cuenta desde la oficina que hay otras, bueno, pues estamos teniendo son muchas empresas que se han creado y no saben ni, bueno, que tienen que hacer reportes, que tienen que hacer, pues bueno, muchas gestiones, ¿no? Mucha gente se abre en las empresas, que luego entraremos también para bueno, quiero un investor quitas, sí, porque quiero vivir aquí, ya, pero esto no funciona así, o sea, quiero decir, tienes una serie de obligaciones, ¿no? Como tal. Y ahora vamos a entrar en eso porque uno de los segundos, o sea, el segundo problema de hecho que comentabas es no llevar al día ese LKPM report que, oye, que la gente puede decir, ya, pero estas siglas, ¿qué son, no? O gestionar las retenciones mensuales, en otras palabras. Entonces, ¿qué consecuencias de no realizarlo? ¿Nos puedes explicar un poquito así a grandes rasgos, ¿no? Porque queremos entrar un poquito en todos, ¿no? Y para que la audiencia pues, pueda entender un poco esos problemas en líneas generales por supuesto nos puede llamar para cualquier duda que tenga que resolver. Pero ¿qué nos puedes decir de estas siglas? ¿Qué nos puedes contar? claro, pues a ver, sí, el reporte de la KPM es un reporte que se hace a través de la página web del OSS, que esta página web del OSS es un registro online de las empresas. Está bajo el paraguas del BKPM, que es el organismo que supervisa las inversiones extranjeras en Indonesia, que depende del departamento bueno, del Ministerio de Ley. Eh, entonces, las empresas extranjeras, las PTs, PMAs, están obligadas de forma trimestral a hacer un reporte que luego se sube en el OSS y tienen que hacer un reporte de actividad, como, oye, cuántos empleados, qué estás haciendo. Luego, las empresas aparte tienen unos KBLIs que hay que ir activando. Entonces, por todos los KBLIs que tienes activos, pues tienes que hacer un pequeño reporte, oye, de lo que estás haciendo, qué no estás haciendo, cuánto estás facturando, etcétera, etcétera. Se tiene que hacer de forma trimestral. Esto es algo que sí que la gran mayoría de empresas, por lo menos sobre todo las empresas que están empezando en Bali, vemos que no lo están haciendo y no termino de entender muy bien por qué, pero la mayoría de asesores locales no lo hacen, ¿no? Ellos te dicen, no, yo te llevo las cuentas, el fisco, ¿no? Los reportes de impuestos, pero no les hacen el LKPM. Entonces lo que pasa es que ellos cuando no lo hacen, el OSS, esta página web, ¿no? Te envía un recordatorio, oye, no has entregado el reporte. Te lo envían una, dos, tres veces y si te envían tres notificaciones, normalmente luego te cancelan o te congelan el KBLI. Entonces te están congelando la licencia y y de alguna manera te están quitando el derecho a ejercer esa actividad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros probablemente, como nadie está mirando el OSS, nadie lo mira, no vemos esas notificaciones, no nos enteramos, y luego, al final, las consecuencias de ello es que estamos operando sin tener la licencia para hacerlo. Pues, obviamente, pues tiene un riesgo y una exposición legal importante. Y luego, como hay algún problema, hay algún accidente o algo, sobre todo si hay algún accidente o pasa algún problema,
el propietario, sobre todo el director de la empresa, que es el responsable legal, pues puede tener un problema, ¿no? Al final, pues obviamente depende de la actividad y tal, pero se pueden generar problemas. Entonces, bueno, una cosa que es muy fácil de llevar, muy fácil de actualizar, no es caro y oye, no nos cuesta nada no tener las cosas bien hechas y al día. De acuerdo. Y claro, hemos hablado también antes de que uno de los problemas que más hemos detectado, ¿no? Aquí, bueno, Bali, Indonesia en general, es que mucha gente abre esa empresa, tiene su Investor Quitas y se pone a trabajar. ¿Qué es lo que pasa, no? O sea, es decir, ¿podemos trabajar con un Investor Quitas? Que la respuesta claramente es no, ¿no? Es una pregunta retórica, pero cuéntanos un poquito más. Claro. ¿Cómo Bueno, podemos solventar esto, ¿no? También. yo creo que ahora, junto con el tema impositivo, yo creo que el mayor problema donde realmente el gobierno indonesio está metiendo más mano, ¿no? Porque al final el Investor Quitas, hay que entenderlo, ¿no? Bien primero, para poder ver un poco por qué no nos permite trabajar. Que el Investor Quitas lo que te permite a ti es estar en Indonesia, residir en Indonesia, para supervisar tu negocio, para controlar al director, para controlar un poco lo que es el negocio en sí, pero no te permite trabajar, porque para eso hay otro permiso de trabajo, que es el quítate trabajo, que anteriormente es el 312, ahora se ha cambiado las denominaciones, pero bueno, no voy a entrar en eso ahora. Pero está el quítate trabajo, en el cual tú pagas un impuesto al Ministerio de Trabajo de $1.200 anuales, bueno, al final son $100 mensuales, que se llama el DPKK, y que es un impuesto que el extranjero está obligado a pagar para poder trabajar en Indonesia, que se paga el Ministerio de Manpower. Claro, si el extranjero que trabaja con el Investor Kit de alguna manera está defraudando a inmigración y al gobierno de Indonesia, porque tú estás trabajando sin pagar las tasas obligatorias. Y eso es algo que sucede, es muy habitual, inmigración lo sabe, y inmigración está súper agresiva, revisando y haciendo muchísimas inspecciones. Aparte se ponen a mirar en redes sociales, en YouTube, hacen inspecciones en los puntos de trabajo, donde, bueno, en función del negocio que tengan, ¿no? Cada uno, pero en los puntos de trabajo en la oficina hacen muchas inspecciones, y como te pillen, pues ahí tienes un problema. Y el problema se traduce normalmente en multas, que por lo que tengo entendido ahora en 2024 están en torno a los 100, 150 millones de rupias. Y Sí. si no tienes la capacidad de pagarlas, si aparte no eres amable con el oficial y te enfuscas con él y tal, te puede costar la deportación. Sí, sí, Te puede costar. de hecho bueno, te interrumpo porque, o sea, esto que estamos hablando no es ninguna invención, o sea, es decir, no es, no, conozco un caso de otro caso, no, no, es una realidad, o sea, bueno, Muchísimo, muchísimo. es una realidad. Por ejemplo, vas a Instagram, la cuenta Denpasar Now, que lo podéis ver, ah, realmente está todo el día con las deportaciones, porque incluso están llegando, que este es otro tema que ahora lo trataremos porque no lo hemos puesto como un problema, pero sí que es una de las cosas que también sucede, porque la gente pone domicilio fiscal, ¿no? De la empresa y pone su casa, ¿no? Y realmente tu casa no puedes ponerlo, ¿no? Entonces, No, no puede ser. hay muchísimas investigaciones y claro, lo primero que hacen en esa cuenta, por ejemplo, de Instagram, sacan muchísimas deportaciones, pero antes de las deportaciones hay multas que, bueno, conozco muchísima Claro. gente que la han multado. O sea, de repente han abierto una oficina, te ven trabajando ahí. Sí, sí, no, es que estoy con el ordenador, ya, pero usted está trabajando. O sea, quiero decir, desde eso al tema del domicilio, al tema. Por eso hay que tener mucho Claro. cuidado. Y encima las deportaciones, vamos a decir que es la punta del iceberg, porque Sí, vamos a decir que la mayoría de gente, o la mayoría de casos se acaban solucionando con estos pagos de estas multas pagando. que sí, pagando. Son los que deportan, vamos a decir que es el 10 o el 20%. O sea, si vemos 20 deportaciones, quiere decir que han cogido por lo menos a 150 personas. Sí, sí, sin duda. Y Hay otra de las muchísimas, cosas. muchísimas. Sí, sí, muchísimas. Y otra de las cosas que pasa también, uniéndolo un poco que incluso con esto, ¿no? Aunque no tenga que ver, pero cuando contratamos ¿no? empleados y se da de alta en esta seguridad social, o sea, también, o sea, hay que saber, ¿no? Cómo hacerlo. Y hay que saber hacerlo también, porque es que mucha gente es que no da de alta y no cuesta tanto, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes decir de esto? Claro. Sí, eso ya, bueno, pasando ya al tema de inmigración, que eso
nota para otro podcast, ya te lo digo. Sí, Pasando el tema ahora de los empleados locales, bueno, incluso también para empleados extranjeros, lo podemos contratar con PMA, podemos contratar extranjeros, no hay que olvidarse, no solo Investor Kit, ¿no? Pero bueno. Pero las personas que se contratan, pero bueno, esto lo suelo ver más con los empleados locales, pues que sobre todo a los empleados no cualificados, pues normalmente la gente no les hace contrato, lo primero, y luego segundo, no los registran en la seguridad social. Y lo de la seguridad social me da mucha pena, sobre todo para estos empleados no cualificados, porque al final normalmente los salarios en Bali son bajos, donde se les paga 3 4 5 millones de rupias, que al final no llega muchas veces a los 300 euros, ¿no? Si están entre 3 y 4 millones. Y la seguridad social es solo un 10%, 10, bueno, 11% completo. Y es un pago muy pequeñito, que al final, pues 11% de menos de 300 euros son 30 euros al mes. Y estamos privando a estos empleados de tener acceso a un derecho, ¿no? Que me parece indispensable para cualquier ciudadano del mundo, que es tener acceso a una sanidad. Obviamente la sanidad en Indonesia no es la mejor, no es como la que podemos tener en en otros España o en países. otros países, Mm. pero al final sí que funciona y no funciona tan mal como la gente se piensa, la seguridad social en Indonesia. Entonces, bueno, por un lado se les priva de eso. Pero ¿cuál es el problema al final de esto? ¿En qué se traduce este problema luego para el empresario? Y es lo que yo he visto, los casos que me he encontrado, pues que a lo mejor tienes un follón con un empleado, por lo que sea, y pasa mucho en Bali, ¿no? Sobre todo dueños de restaurantes, dueños de hoteles me van a entender, ¿no? Que a veces pues no todos, ¿no? Pero algunos que tienen un poco de picaresca se aprovechan, pues a lo mejor meten un poco de dinero, meten mano en la caja, meten mano en el inventario, sobre todo en restaurantes, en los que tienen bares en la bebida. Entonces, bueno, si vemos un caso de estos, que desafortunadamente se da más de lo que uno le gustaría, obviamente nosotros, claro, lo que hacemos es echar directamente a la persona. Pero claro, lo que yo he visto muchas veces, claro, ellos si saben que no les tienes contrato, que no estás pagando la seguridad social, te dicen, chico, vale, pero me tienes que pagar una compensación. Y tú le dices, a ver, hombre, ¿cómo te va a pagar una compensación si me has estado robando? Pero claro, luego ellos te van a extorsionar, te van a decir, sí, sí, pero es que no estás pagando la seguridad social. Si saben que no estás pagando los impuestos, también te lo van a decir, y no me has hecho contrato y tienes aquí a todo el mundo trabajando sin contrato y tal, te voy a llamar al oficial del Ministerio de Trabajo, del Manpower, y se te va a caer el pelo. Entonces, o me das 20 millones o te meto un follón que no veas. Y al final te están extorsionando y acabas pagando. Y yo eso lo he visto ya en varias ocasiones y me da mucha pena, porque al final la mala persona, el que te viene y te extorsiona, se lleva el dinero y luego el que es honesto, que no ha dicho nada y que el pobre hombre trabajaba y luego tal, no tiene la seguridad social. Y al final es que es una cuantía, no es muy grande, aquí los sueldos son bajos y bueno, a mí me parece que aparte, no sé, lo mínimo es pagar la seguridad social, que no es mucho, es un 11%, es fácil. Y El te día de olvidas de mañana, problemas en todos los sentidos y, sí, o sea, yo creo que, y, bueno, es por un win-win, ¿no? Para todo el mundo, desde luego. sí, O sí, sea, sí, entonces, que se hacen las cosas claro, bien y ya está. Y, sí. y radicalmente quiero No, y cambiar. luego aparte, perdón que te Ah, interrumpe, que luego perdona. aparte, como haya una filtración o te venga el Ministerio de Manpower, eso luego es un follón gordo, ¿eh? Porque te ponen multas gordísimas. No Sí, sucede tan a menudo como lo de inmigración, pero caen pero multas pasa. y caen multas y ya las he visto, ¿eh? Y luego, bueno, hay otros más detalles, pero vamos a dejarlo ahí. Pero caen multas y se inspeccionan y como haya una filtración o algún empleado se enfade contigo por lo que sea y se chive, te vienen y tienes un follón. Y lo Sí, tienes. damos fe, damos fe. Y, Mm. y la verdad que hay un tema que me rondaba porque tengo ganas de hablar radicalmente cambio de tema, ¿eh? Hablando de Sí, terrenos, de calificaciones, de las zonas y todo esto es un tema siempre candente. Y que la gente, sí, bueno, pues dice, es que he visto esto ya, lo quiero hacer ya, y siempre recomendamos, no hagas las cosas de manera impulsiva, porque hay muchas formas de verificar todo esto y en 3, 4 días te lo podemos mirar, si están, por supuesto, todos los papeles, ¿no? Pero es verdad que cuéntanos en este caso, ¿qué es lo que suele pasar? sí. Sí, a ver, lo más habitual que vemos, tema de terreno, bueno, a pesar de que a veces hay estafas también, que eso no lo Muchas. habíamos comentado anteriormente, pero bueno, a veces hay estafas. No me voy a meter en eso ahora todavía, porque no es tan común, pero bueno, lo más común que veo yo con un tema de terrenos es que, bueno, en Indonesia hay que tener en cuenta mm, bueno, sí, el terreno, la isla en sí, está dividida en zonas, ¿vale? El zoning que llaman ellos. Y en función de la zona en la que esté situada
esa parcela, se pueden realizar una serie de actividades económicas o no, por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos unos coeficientes, unos porcentajes de terreno en los que podemos construir. Entonces, ahí y encima dice, no, la famosa zona verde, amarilla, etcétera, etcétera. Y luego, incluso en zonas verdes hay que ver también qué coeficiente de edificación tiene. Porque eso obviamente tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, compramos un terreno, está muy bien de precio, pero es que luego lo único que podemos hacer en ese terreno es plantar arroz. O a lo mejor sí podemos construir villas, pero eso puedes construir el 20% del terreno. Otros tienen porcentajes más altos. Entonces, eso es un trabajo que hay que hacer. Porque ¿qué es lo que pasa? Porque mucha gente dice, sí, mira, pero es que yo conozco a mi vecino o conozco al de la moto que ha construido ahí y no ha tenido problemas. Que, bueno, eso es otra cosa que venimos diciendo. A ver, primero las cosas están cambiando, eso es lo primero. Pero luego nos vamos a encontrar con problemas. Porque, por ejemplo, si estamos construyendo más de lo que se puede en ese terreno, si queremos realizar una actividad económica que no está autorizada en esa parcela o en esa zona. Pues lo que pasa es que no vamos primero a lo mejor pues, obtener el IMB, que es la licencia que se necesita para certificar que ese territorio, que esa edificación que se va a construir se puede utilizar para vivir o se puede utilizar para realizar una actividad económica. Vamos a tener problemas luego aparte para conseguir todas las licencias operativas que necesitamos. Eso ya ahora creo que va a ser el siguiente punto a ver, ¿no? Pero no nos va a permitir obtener las licencias que tenemos. Y si luego nosotros construimos y dice, pues me da igual, yo construyo, aquí no pasa nada, y yo alquilo sin tener licencia, no saco el IMB y nada. Bueno, lo primero, como pase algo con esa estructura y alguien tenga un accidente, vamos a la cárcel. Eso es lo primero, el representante legal va a la cárcel. O sea, no, esto ya no es multa, esto es ir a la cárcel. Y, y segundo, que si no está, por ejemplo, no cumples si has construido algo que no se puede construir ahí o te has pasado del coeficiente, te pueden venir y te pueden tirar, ¿eh? Te pueden tirar la construcción. Y bueno, y luego pues depende ya del caso en sí, pues pueden haber distintos desenlaces, pero Sí. al final la conclusión es que se va a tener un problema y que siempre hay que ver la zona en la que está el terreno y qué se puede hacer y qué no se puede hacer antes Sí. de proceder a su alquiler o ¿Y su compra. qué solución podemos ofrecer un poco a la audiencia, ¿no? Porque tenemos como, bueno, pues desde luego podemos revisar, ¿no? Como decía al principio. Claro. ¿No? Mm. Sí, es revisar la zona que tiene, ver, porque a veces te van a decir, no, zona amarilla, zona verde. No es solo eso, hay que ver el detalle de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Nosotros tenemos acceso o tenemos la forma de conseguir esa información, facilitarla y asesorar al empresario de lo que se puede hacer o de lo que no puede hacer en esa, Sí. en esa Y parcela si, de. y si ese terreno tiene los certificados, digamos, todo en Sí, regla, no tiene cargas, en fin, una serie de... claro, eso aparte, que luego, sobre todo, antes de hacer el alquiler, tanto freehold como leasehold, asegurarnos de que, oye, el terreno no tiene ninguna carga fiscal, que, Eso es. que el dueño realmente es quien dice serlo. Luego, muchas veces también el propietario quiere utilizar a su notario de confianza, hay que estar seguro que el notario es legítimo, que realmente tiene la capacidad para hacer esa transacción. Entonces, un poco hacer el cross-check, ¿no? El background check del Sí, propietario. Bueno, sí. nosotros podemos ayudar ahí en todo ese proceso para asegurarse que es una compra limpia, que no va a haber ningún problema y que luego se va a poder utilizar esa parcela para el propósito que se pretende. Exacto. Y bueno, llegados aquí, sí que me gustaría avisar a la audiencia o decirles qué tal, cómo estáis, cómo os estáis sintiendo hasta aquí, que me gustaría que nos comentaseis qué temas de esa checklist que hemos comentado al principio y que vamos a seguir ahora os gustaría, ¿no? Comentar más en profundidad, que nos lo digáis en los comentarios porque vamos a haceros caso, vamos a profundizar en aquellos temas que os parezcan más interesantes. Y además os recordamos que para que estéis avisados de todo podéis suscribiros, activar la campanita, como se dice siempre, porque os puede venir muy bien para estar informados en materia legal, ¿de acuerdo? Así que no os olvidéis de hacer vuestros comentarios, que nos encanta escucharos.
Y desde luego para una escucha más privada, lo decimos también aquí, perdona que interrumpa la conexión esta, pero os podéis poner en contacto con Davolem y en la descripción de este vídeo vais a poder ver el contacto de forma directa para que cualquier duda que tengáis pues nos la podáis hacer llegar. Y bueno, seguimos con el tipo este, ¿no? de problemas que suele haber. El tema de las sanciones por no tener las licencias, o bueno, simplemente si nos puedes decir alguna orientación, qué es lo que pasa, ¿no? Por no tener las licencias, que lo comentabas también al hilo del tema de los terrenos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por no tener las licencias oportunas? A ver, sí, este es un tema también creo que importante, porque sí que veo mucho desconocimiento al respecto. La gente, normalmente mucha gente piensa que al final, oye, la empresa para poder realizar una actividad tienes que tener los famosos KBLI, ¿no? Que son las actividades de negocio que la sociedad que tienes te permite desarrollar. Vale, eso está muy bien, tú los tienes, los metes en las escrituras de constitución, la actividad que vas a hacer, y luego los activas en el registro este de empresas que comentaba anteriormente, ¿no? El OSS, los activas y ya está. Pero muchas veces, gran parte de las actividades económicas requieren de licencias específicas que hay que tener. Por ejemplo, si queremos montar una villa o un tema de hotel y demás, hay que tener un IMB. Si queremos montar un restaurante, hay que tener otras licencias, ¿no? La licencia de restauración, etcétera. Prácticamente casi todas las actividades tienen luego licencias específicas. O sea, tú una vez activas el KBLI, tienes que ver qué licencia específica necesitas. Luego, hablando de restaurantes también, muy importante, si quieres vender bebidas alcohólicas, tienes que tener una licencia que además es compleja, es bastante compleja de obtener, pero se puede, pero es una licencia que hay que tener. Prácticamente, de verdad, para cualquier actividad. Al final hay muchas actividades posibles de negocio que desarrollar, pero hay muchas, ¿no? Si quieres importar también tienes que tener un almacén, tienes que Sí, tener sí, ahora te iba a la comentar empresa a ese punto, ¿no? De las trabas a la importación, perdona. claro, claro, es que hay un montón de licencias que hay que tener. Entonces, un poco lo que la audiencia tiene que tener en cuenta es que, vale, que no solo es montar la empresa y empezamos a funcionar. Hay que luego ver qué actividad hay que desarrollar y ver qué licencias, porque si no, insisto, podemos tener un follón bastante gordo, nos pueden venir para la actividad, cerrar la empresa, multas, extorsiones o sobornos, bueno, en general, pues, Queda claro. situaciones que al final nos distraen de nuestro core de negocio y no nos permite centrar en lo que es realmente importante, que es sacar el negocio adelante. Eso es. Y bueno, por último, ya de esa checklist de la que hablábamos, llegando al punto 7, que son las trabas a la importación, ¿qué nos puedes decir algún ejemplo o algo que Sí, hayas visto? de esta tengo muchas, ¿no? Mucha gente me comenta, oye, Marc, que a lo mejor, oye, he mandado esto y se me ha quedado trabado en aduana, ¿ahora qué hago? Claro, y el producto pues no te pasa aduanas porque no pasa los requerimientos. Y lo que hay que tener en cuenta es que Indonesia es un país, vamos a decir, un conservador y proteccionista ¿no? Y que intenta proteger su industria local. Por lo tanto, sus aduanas son muy estrictas, son muy estrictas. Al final nosotros vemos que Indonesia, que es todo laxo, pero las aduanas, creerme, que son muy estrictas. Nada que envidiar a las aduanas europeas, de verdad. Entonces, hay muchos requisitos. Cada producto tiene un código arancelario de exportación, código TARIF, también en España, o HS, como se llama en inglés, que es un código que califica todo tipo de productos. Entonces, en función de ese código, hay una página web, que es el Indonesia National Single Window, que es el que utiliza las aduanas, en lo cual nosotros metemos ese código arancelario y podemos averiguar cuáles son las barreras a la importación de ese producto. Y prácticamente la mayoría de productos tienen barreras a la importación. Tienes que con barreras no me refiero solo a tener que pagar aranceles en aduanas, me refiero a barreras no económicas, a barreras regulatorias. Y, por ejemplo, pues para exportar alimentación, por ejemplo, el producto tiene que estar registrado en el Badampón. Luego muchos materiales de construcción y demás que requieren, por ejemplo, de una aprobación del SNI. Eh, Luego, tema de medicamentos, obviamente, maquinarias y demás, tienen otros requerimientos. Al final hay muchísimos, una lista muy larga, no me quiero meter en el detalle porque es Ya.
Es un área amplia que daría yo creo para un podcast en sí, que además podemos invitar a alguna de las chicas del equipo de Davolem para explicarlo más detalle. Pero lo que tiene que entender la audiencia es que hay muchas barreras a la importación y que antes de hacer cualquier envío de producto, aunque sea por DHL, aunque sea por DHL, que se no, manda una caja por DHL o... No, no, lo mismo, o sea, pasa aduanas igual, cualquier cosa que venga de fuera de Indonesia pasa por aduana. Pero es Exacto. que pasa por aduana cuando importas folios. O sea, cuando mandas a lo mejor un sobre con folios, con documentación, te pasa por aduana y te pasa por un escáner. O sea, todo pasa por aduana. Y Todo pasa por ahí y es verdad que hay personas especialistas, ¿no? O sea, hablabas de esta persona especialista de Dabolen que nos puede dar alguna idea más profunda y que en un momento dado, si la claro, audiencia lo requiere, pues estamos aquí para pues, solventar claro, sus dudas con esta materia, ¿no? claro, nosotros podemos dar esa consulta y es bastante fácil para nosotros decirte, oye, ¿qué requerimientos tiene? Luego también otra cosa que he visto común también, muchas veces me preguntan por temas de exportación de maquinarias o vehículos usados. Eso prácticamente, eso es muy, muy complicado y prácticamente no se puede. También lo comento, pero lo han preguntado varias veces también. Vale, vale. Entonces, bueno, Es importante que la audiencia sepa un poco estas exacto. problemáticas, así a nivel general, que luego podemos ir profundizando de una forma más temática. Bueno, la verdad que muchas gracias por lo que, como digo, por lo que nos comentas, Mar, porque aunque no entremos en detalle en cada una de las cosas que me encantaría, pero bueno, va a depender un poco de la audiencia, de lo que quieran, de lo que necesiten. Estamos a su disposición, como decimos, y porque nos interesa, es un tema que nos apasiona, que nos gusta, ¿no? Ser diligentes y, como no, pues vamos a... Parece que vendemos nuestro libro, que somos profesionales, pero es que es así, porque nos apasiona lo que estamos haciendo aquí y ya son muchos años, ¿no? Así que, como decimos, ofrecemos estos servicios de auditoría para poder evitar estos problemas en empresas que ya han sido creadas. Y Marc, ¿qué pasos, ¿no? Sigue Davolem para auditar y poner al día a las empresas en términos generales? ¿Qué es lo que se solicita? Pues sí, a ver, al final un poco lo que tú dices, un poco la intención nuestra de este Double M realmente es ayudar, ¿no? Yo, en mi caso, como lo veo como empresario, y cuando vine hace 10 años, no había nadie que me pudiera ayudar, ¿no? Y me di muchas veces contra la pared. Y al final un poco lo que intentamos es dar información clara, que muchas veces los que ya están en Indonesia saben que a veces por los consultores locales indonesios no son muy claros, no son muy comunicativos, no explican las cosas, quizás también porque tenemos términos distintos en nuestra cabeza, ¿no? Y un poco lo que intentamos nosotros es explicarlo bien, claro, transparente, que la gente sepa perfectamente lo que tiene que hacer, porque yo al final lo que quiero es que a la gente le vaya bien, que tengan éxito en sus negocios, y de verdad es lo que se persigue. Y al final esto es más divulgativo, ¿no? De otra cosa. Y luego, bueno, ¿cómo podemos ayudar? ¿No? Pues al final, lo primero, sobre todo si nos viene una empresa que ya lleva algunos años operando, lo que yo recomendaría pues hacer una pequeña revisión, ¿no? La palabra correcta es auditoría, pero bueno, a veces la auditoría da como un poco de miedo, ¿no? Yo prefiero llamarlo una revisión de un poquito de estas cuestiones, ¿no? Que son los principales problemas. Pues, oye, lo primero es ver el OSS, porque ahí nos van a identificar si hay reportes que se han hecho o no se han hecho, sobre todo si se han ido reportando los impuestos, luego un poco si el propietario lo quiere, si el dueño de la empresa lo quiere, pues revisar un poco cómo se está haciendo la contabilidad, los impuestos y explicarle qué impuestos pueden estar fallando. Obviamente siempre se puede optimizar, pero lo que no se puede hacer es no pagar nada. Y lo que tampoco se puede hacer, que la gente no sabe también, que esto no lo comenté antes, el apartado de impuestos, que la gente dice, vale, no, pues yo estoy pagando impuestos, pero es que tienes que pagar todos los impuestos que hay que pagar. Tú luego podemos reducir y jugar y en las distintas ramas de impuestos a pagar, intentar pagar lo menos posible. Pero lo que no puedes hacer es si pago el impuesto de sociedades, pago el artículo 21, que es el IRPF, pero no pago nada del withholding de los servicios, que es el 23 ni el 4.2. El auditor se va a dar cuenta cuando te lo coja ahí el empleado de la oficina de impuestos indonesio y decir, vale, este está pagando esto, pero este no lo está pagando. Y está pidiendo actividad porque estoy viendo que me está haciendo el impuesto de sociedades. Entonces, es que lo ven muy fácil. Entonces, hay que pagarlos todos, lo que luego nosotros también podemos ayudar a intentar pues, optimizar ese pago, ¿no? Intentar, pues, dentro de la legalidad, pues, pagarlo lo menos posible. Luego podemos un poco pues, revisar toda la documentación legal de la empresa y luego una vez también vemos las actividades que tienen, pues revisar que se tienen las licencias necesarias. Entonces, un poco echar un ojo a ver que se está haciendo todo bien y luego sobre todo pues asesorar en el camino para que no hayan errores
Y al final es lo que yo digo, yo un poco lo que intentamos hacer en Davolem es ayudarte con toda la parte administrativa burocrática, que vamos a decir que es la menos divertida de todas, para que tú te puedas centrar en el negocio, en generar valor añadido a tu servicio, a tu producto, a generar clientes, a administrar, a solucionar tus problemas del día a día y olvidarte de toda esta administración, burocracia, que encima para nosotros, para los extranjeros que estamos aquí, es doblemente difícil porque está todo en indonesio, es muy distinto, no estamos acostumbrados, somos nuevos, entonces implica una mayor complejidad, pues entonces eliminar toda esa complejidad para que tú te centres en agregar valor a tu producto y tu servicio. Exacto, exacto. Esa cadena de valor tan importante de las empresas, ¿no? Centrarse en lo realmente importante y sobre Claro, todo en un país tan nuevo, tan diferente. Y es muy importante lo que decías, ¿no? Porque las diferencias culturales muchas veces, ¿no? Porque intentas hablar, pues, que no pasa nada, ¿no? Porque, bueno, pues, oye, es que necesito que me resuelvas esta duda y muchas veces se nos queda a medias o, pues, me ha pasado que tengo bastantes amistades aquí y te cuentan también todos sus problemas, ¿no? Que han tenido y que luego al final, pues, requieren de una una asesoría, ¿no? De confianza, ¿no? claro. Porque ante posibles problemas, cuando todo va bien, pero cuando de repente hay problemas, pues es verdad que esto no lo decimos por decir, es que realmente, por ejemplo, queremos que vaya bien, ¿no? A la gente desde Davolem y efectivamente intentamos simplificar la información al máximo porque también son como personas extranjeras que estamos aquí, que lo hemos tenido que pasar, pues intentamos simplificar y responder siempre, ¿no? Al menos es que no nos vamos a ir. Podemos responder una hora más tarde, una hora antes, pero es verdad que no nos vamos a ir. Y eso es algo que muchas veces, no sé, la gente se esconde, ¿no? Los puntos fuertes y a mí me gustaría, ¿por qué no? Decirlo, ¿no? Que realmente pues estamos aquí, ¿no? Y que no nos vamos a marchar, que esto es lo que importa, Sí, como digo, una hora exacto. antes, una después, pero vamos a estar aquí. Y que Claro, muchos casos que hemos visto, por desgracia, pues de repente han desaparecido, notarios que desaparecen, en fin. Así que no es vender nuestro libro, pero sí que hay que decir, yo creo que las claro. cosas que realmente son puntos fuertes hay que decirlas. Sí, Y se puede salvar de muchos sustos, y me pongo seria porque hemos visto, como decíamos, muchos ejemplos últimamente, y sí. así que, bueno, por no seguir los procedimientos adecuados. Así que en última instancia, mi pregunta, ¿no? Sería para ti que, bueno, aquella, y sobre todo para aquellos empresarios, ¿no? Que están considerando establecer una PTPMA en Indonesia, esa sociedad aquí, ¿qué recomendaciones, Mar, les darías para evitar caer en estas trampas comunes y asegurar de alguna manera que cumplan con todas las regulaciones desde el inicio? Claro. Pues a ver, lo primero yo creo que es obvio, ¿no? Pero hay que resaltar lo que es, hay que conocer, hay que saber y hay que dedicarle un poquito de tiempo a averiguar, ¿no? Que puede ser una consultora como nosotros, pero cualquier otra, que hay muchas más también, ¿no? Pero que se tiene que se informen, ¿no? De la regulación, porque lo que la gente tiene que entender es que cuando tú creas una sociedad, una PTPMA, adquieres responsabilidades y obligaciones. Y hay que ser consciente de las responsabilidades que uno adquiere de esas obligaciones para poder cumplimentarlas, porque al final yo lo que veo es que toda esta gente que al final ha tenido problemas, parten desde el desconocimiento. La gente, la mayoría de gente tiene buena fe, ¿no? No lo han hecho porque han querido defraudar, porque no han querido hacer licencia. Muchas veces parte de ese desconocimiento. Entonces, si ellos hubieran sabido que se necesitaba esta licencia, que había que pagar este impuesto, que había que hacer este reporte, que el contrato realmente era importante, pues a lo mejor no hubieran cometido ese error y no tendrían ese problema. Entonces, el primer paso es informarse bien de todo, ¿no? Que para eso pues estamos nosotros o cualquier otro de los asesores que hay en Indonesia. Eso es lo primero. Y luego, segundo, tener a alguien que te lo gestione bien el día a día, porque vale, una vez ya lo sabemos lo que hay que hacer. Paso número dos, ¿no? Primero conocimiento y número dos, la ejecución. Oye, pues vamos a tener un equipo que te lo haga. Obviamente lo puede hacer uno mismo, pero si lo hace el empresario o el emprendedor, pues obviamente va a perderse ese foco de lo importante que hablábamos antes. Entonces, que alguien te lo pueda llevar con garantía y tener cubiertas todas las áreas. Decir, oye, asegurarte pues, que se están pagando los impuestos, que se hace el reporte del LKPM, asegurarse también de que hay alguien un poco asegurándose que los empleados tienen los contratos, si se va a hacer un terreno o se va a comprar algo, hacerlo bien, si vamos a empezar una nueva actividad, asegurarnos que tenemos todas las licencias correctas y actualizadas.
si se va a importar algo también hacerlo bien y luego cuando nosotros empecemos a trabajar o contratemos a alguien extranjero, pues también asegurarse que el permiso es el adecuado. Un poco teniendo todo en cuenta y rodeado de buenos profesionales, no debe haber ningún problema. Y luego, ya por último, una reflexión que sí que me gustaría hacer para la audiencia es la siguiente, ¿no? Porque estoy seguro que también nos estará viendo gente que lleva muchos años en Indonesia, ¿no? Y probablemente, bueno, en mi caso llevo 10 años haciendo negocios aquí ya, pero hay gente que lleva mucho más que yo, gente que lleva 20, 30, 40 años, gente que yo conozco, tengo amigos que vinieron aquí en los años 70, que hubo una ola de españoles en esa época, ¿no? Sobre todo del País Vasco. Buenos amigos, muchos de ellos, que vinieron y claro, y la gente que lleva mucho tiempo, claro, ellos dirán, a ver, no hace falta pagar impuestos, no es tan importante. Y un poco la reflexión que quiero hacer es que Indonesia está cambiando y que todo el que lleva tiempo aquí sabe que Indonesia ha cambiado muchísimo, sobre todo en los últimos 10 años el cambio ha sido espectacular. Entonces, antes, pues sí, uno podía no pagar nada de impuestos o pagar muy poco, contratar sin contrato y sin seguridad social. Bueno, la seguridad social, que creo que antes, si no recuerdo mal, empezó en 2015. Yo cuando llegué aquí en el 2014, es que ni siquiera había seguridad social, o sea, no había, o sea, no estaba ese problema. Luego, inmigración prácticamente no hacía inspecciones, no se metía en eso. Pues sí, también el tema de los terrenos no había problema. Tú cogías un terreno y hacías lo que querías ahí, nadie venía, nadie te decía nada. Pero las cosas están cambiando, cada vez se está fiscalizando muchísimo más. Yo he notado un mayor afán recaudatorio por parte de los organismos públicos, tanto nacionales como regionales. Y entonces al final, bajo ese afán recaudatorio, pues obviamente están empezando a inspeccionar mucho más, están subiendo los impuestos, no solo, ya es que no solo estén subiendo, sino que aparte ahora están mirando de forma, o sea, con mucha más atención que pagues lo que te toque pagar. Y luego no solo eso, inmigración también tiene mayor afán recaudatorio, a la gente le hace falta dinero y van a mirar. Y que hay que tener en cuenta que nosotros como extranjeros, los extranjeros en Indonesia, solo tenemos un tipo de entidad jurídica con la que hacer negocios, que es la PTPMA. No hay que olvidarse que esa entidad jurídica tiene un capital social mínimo de por lo menos 10 billones de rupias, que al tipo de cambio son 600.000 dólares. Más de 600.000 dólares, perdón, 600.000 euros. Entonces son grandes sociedades. Entonces, un auditor fiscal, alguien del Ministerio del Manpower, los primeros que van a mirar son las empresas grandes. Entonces, aunque luego nosotros la actividad que estemos desarrollando no sea tan grande al fin y al cabo, pero vamos a decir que la entidad jurídica a través de la cual nosotros hacemos ese negocio sí que es una gran empresa. Y encima es una gran empresa extranjera. Entonces vamos a decir que estamos en el punto de mira y que estas empresas van a ser las primeras que miren y luego si encuentran algo van a ser más serios y van a meter una multa más grande al extranjero. Van a pensar, joder, el extranjero, encima que viene de fuera, aquí a explotarnos y explotar nuestros recursos, encima no paga. Y es que van a ir más duro. Entonces, tampoco podemos ver, no es que el indonesio no paga, sí, pero es que tú no eres indonesio. Tú no tienes el mismo tipo de sociedad que él. A lo mejor va con una CV, con una empresita pequeñita, y esa no entra en el radar, pero es que nosotros, extranjeros, con PTS PMA, ese tipo de empresas entran en el radar, son las primeras en mirar, las están mirando más y realmente preveo que con el paso de los años, sobre todo con el cambio de gobierno que viene ahora, van a querer gastar más dinero los políticos y tienen que recaudar más. Y una de las principales fuentes de recaudación son las empresas. Y las empresas grandes son las más fáciles porque revisas una y recaudas más. Sí. Entonces van a ir a por ellas. Entonces, bueno, poco a poco... Sí. O sea, van a ir a por ellas si no están las cosas bien. O sea, es decir... Claro, claro, pero si lo haces bien no vas a tener problemas. Y luego si vienen a mirar, sí, sí, encantado, mira, tengo todas las licencias en orden, estoy pagando todos los impuestos, uno duerme tranquilo y si le llega luego la carta del fisco, pues no se tiene que echar a temblar, está tranquilo y puedes seguir durmiendo bien por las noches y realizando tu actividad sin ningún tipo de problemas y sin miedo que te peguen un multón un poco que te deje sin cash luego para operar. Eso es. Es que puede suponer la muerte de la empresa, ¿no? Por falta de cash. Sí, Entonces, bueno, sí. me parece que es una cosa seria y entender que Indonesia no es lo mismo que hace 10 años, que la cosa va cambiando, que la situación ahora es distinta y que realmente en los próximos años
va a ser cada vez más y más estricto. Y tanto. Y cabe decir una cosa y matizar una cosa, si me permites. O sea, el hecho de que recaudatorio, impuestos, suena un poco como así, pero lo decimos, o sea, sigue siendo impresionante las oportunidades que tiene Indonesia. Bueno, o sea, aunque sea así, o sea, las oportunidades que brinda este país, de verdad que no lo digo, o sea, soy una apasionada de este país, pero no por casualidad, sino porque realmente las oportunidades son impresionantes, siguen siendo impresionantes, pero claro, como dice Mar, las cosas bien hechas desde el principio van a hacer que no tengas ningún tipo de dificultad. Y sobre todo, y muy importante, tenemos un vídeo aquí de cómo crear, de cómo establecer una PT-PMA en Indonesia, etcétera. Entonces, lo podéis ver, así que nada, le podéis dar al clic aquí arriba que aparecerá y unos segunditos, así que lo podéis ver porque además ya nos vamos a despedir y ya podéis pasar al siguiente vídeo y podéis vernos cómo establecer una PT-PMA para aquellas personas que hayáis llegado hasta aquí, todavía no la hayáis establecido o tengáis dudas, etcétera. O sea, os animamos totalmente, porque si se hacen las cosas bien, realmente, como decimos, este país está creciendo muchísimo y este es el momento. Y además, pues bueno, vais a poder ver otro tipo de empresas que se hacen aquí, etcétera, etcétera, que bueno, que tenemos un montón de cosas que ofreceros a la audiencia, así que muchas gracias desde luego por acompañarnos. Y nada, Marc, no sé si quieres dejar algún otro comentario, no sé, a la audiencia, Sí, si quieres nada, decir un algo. pequeño comentario Vale. en línea a lo que ibas, ¿no? Que es lo que dices, que hay muchas oportunidades y que si hacemos las cosas bien vamos a tener la estructura, la capacidad de poder aprovecharlas. Eso por un lado. Y luego por otro lado, que sí que es verdad que hay que pagar impuestos y que hay regulaciones, pero por suerte todavía Indonesia está menos regulado y los impuestos no son tan altos como en la mayoría de países de la Unión Europea. Que sí que es verdad que hay que cumplir algunas normas. Es más difícil porque es en otro país y en otro idioma, pero que por suerte sigue siendo menos complejo que eso, que sobre todo que la Unión Europea, que es lo que nosotros conocemos bien, vamos, que si tenemos la empresa bien hecha, vamos a poder monetizar esas oportunidades que nos ofrece Indonesia. Sin duda, sin duda. Y que pueden llamarnos para cualquier duda. Como Bueno, decía antes, quien no lo haya escuchado por si acaso, está en la descripción del vídeo tenéis en nuestro contacto, así que os esperamos y nada, nos despedimos hasta el siguiente vídeo, hasta el siguiente episodio. adiós, gracias a la audiencia. Bye, bye. Gracias. Si no quieres perderte las mejores oportunidades de inversión en el sudeste asiático, suscríbete y activa las notificaciones. Te esperamos.